Bienvenidos de nuevo. En esta ocasión, y para finalizar el bloque correspondiente a las variables aleatorias, vamos a comentar uno de los teoremas fundamentales de la estadística. Su nombre lo indica, teorema central del límite. En particular, vamos a ver una de las versiones más extendidas, la versión de Lindeberg-Levy, que pone de manifiesto una vez más la importancia de la distribución normal dentro del ámbito de la estadística. Como he comentado, el teorema central del límite tiene varias versiones, algunas más genéricas y otras más específicas. En este caso vamos a comentar la versión de Lindeberg-Levy, que impone unas ciertas condiciones iniciales, pero que en la mayoría de las situaciones prácticas se verifican y por tanto es una de las versiones más utilizadas en el ámbito de la estadística. Dice lo siguiente: dadas una serie de variables aleatorias, x sub 1 a x sub n, independientes todas entre sí y con la misma distribución, cualquier distribución D, conocida, no conocida, continua o discreta, eso sí, todas con la misma distribución, de misma media y varianza. Si disponemos de esta situación, entonces se verifica que la variable aleatoria que se consigue a través de la suma de todas estas variables que hemos comentado con anterioridad, sigue una distribución normal de media n veces la media de cada una de las distribuciones que forman la suma y de varianza n veces la varianza de cada una de ellas. O lo que es lo mismo, si tipificamos esta variable suma, su distribución se parece mucho a una distribución normal 0, 1. Evidentemente, esta suma converge a la distribución normal siempre y cuando el número de sumandos sea suficientemente grande. De nuevo, entonces, vemos la importancia de la distribución normal, puesto que ya no es solo que aparezca en muchas situaciones prácticas reales cuando estamos midiendo características de poblaciones, sino que además en estadística ir sumando valores de variables aleatorias es una situación muy frecuente y por tanto casi siempre estemos sumando estadística, vamos a disponer de una distribución normal con las consiguientes facilidades a la hora de realizar cálculos de tipo estadístico, puesto que bastaría con mirar una tabla simple para obtener estos valores de probabilidad. En este punto vamos a recordar algunas de las relaciones de convergencia que hemos comentado en las secciones anteriores. Por ejemplo, entre la binomial, la Poisson y la normal. Comentamos en su momento que una distribución de tipo binomial de parámetros n y p converge a la distribución de Poisson siempre y cuando se den las circunstancias de disponer de un número de repeticiones del experimento suficientemente alto y un valor de probabilidad suficientemente pequeño. Como comentamos en aquella ocasión, hay varios criterios dependiendo de los autores. Por ejemplo, que n ha de ser mayor o igual que 20 y p menor o igual que el 5%. Otros autores especifican que n debe de ser mayor o igual que 50 y p menor que el 10%. Y otros autores establecen el valor de lambda, como el producto n por p, que ha de ser menor que 18 o incluso menor que 10 en algunas ocasiones. Como criterio para este curso establecíamos el valor de lambda menor que 18. A partir de ese momento ya podemos sustituir el cálculo de probabilidades de una distribución binomial por el cálculo aproximado de probabilidades de una Poisson. El teorema de De Moivre es una consecuencia del teorema central del límite de Lindeberg-Levy, que afirma que la distribución binomial de parámetros n y p converge a una distribución normal de parámetros np y de varianza np por q. Basta observar cómo se obtuvo la distribución binomial como suma de n distribuciones de tipo binario, donde su media era p y su varianza p por q. Por tanto, aplicando directamente que la suma de estas distribuciones es de tipo normal, tendríamos este teorema que conserva el nombre de su autor original, De Moivre, en el año 1738. Y dada, las dificultades de cálculo de la época, se ha conservado este teorema con este nombre. De la misma forma, simplemente tipificando la distribución binomial anterior, la variable tipificada converge a la distribución normal 0,1, siempre y cuando n sea suficientemente grande, mayor o igual que 30, y el mínimo entre p y q mayor o igual que el 10%. Exactamente sería el enunciado equivalente al teorema de De Moivre. Una distribución de Poisson, por tanto, ya que la binomial converge a una Poisson también converge a una distribución normal, en este caso de
media lambda y varianza también lambda. Esta aproximación se podría utilizar siempre y cuando lambda sea un valor suficientemente grande, o bien también es posible decir que la tipificación de esta variable converge a una distribución de tipo normal 0,1. Como se ha comentado en el teorema central del límite, siempre que sumemos distribuciones igualmente distribuidas y sumemos suficientes distribuciones, tendremos o dispondremos de una distribución de tipo normal. Sin embargo, en esta aproximación pueden producirse algunos errores llamados de continuidad. Por ejemplo, si sumamos distribuciones de tipo discreto, realmente la distribución suma vuelve a ser una distribución de tipo discreto. Si n es suficientemente grande, se puede aproximar efectivamente por una normal, pero en definitiva sigue siendo originalmente una variable de tipo discreto y por tanto la probabilidad en cualquier punto puede existir, es decir, existe masa probabilística en los puntos o los valores del espacio muestral de esta distribución. Sin embargo, si sustituimos cálculo de probabilidades de esta discreta por una continua, la probabilidad en un punto en una continua se puede suponer en la práctica como de valor cero y por tanto se puede producir un error de cálculo en estas situaciones. Por tanto, si se quiere aproximar una distribución de tipo discreta por una continua, como es el caso, hay que aplicar una corrección de continuidad que consiste en considerar un intervalo en torno al punto que se desea estudiar. A continuación se muestra una tabla con las equivalencias entre el cálculo de probabilidades de una variable discreta y el cálculo de probabilidades de su aproximación continua. Como ejemplo, veamos el caso particular en que queramos calcular la probabilidad en un punto concreto del espacio muestral de una discreta. Podríamos hacerlo sin dificultad si sabemos la distribución suma. Pero claro, si aproximamos mediante una continua, la probabilidad en un punto es cero y por tanto se produciría el error comentado de continuidad. ¿Qué es lo que podemos hacer? En lugar de tomar o calcular en la continua el valor exacto en el punto, tomaríamos la probabilidad en un entorno alrededor de ese punto y ya estamos garantizando de que en ese entorno hay infinitos puntos y por tanto existe masa probabilística. ¿Cuál sería la amplitud de este intervalo? Va a depender de muchos factores, evidentemente. Por ejemplo, un factor que dependería sería la escala de medida de esa variable. No es lo mismo una escala medida en millones que en unidades naturales. Por convenio, y solo a nivel didáctico, para establecer todos la misma amplitud del intervalo alrededor del punto, vamos a establecer una semiamplitud de 0,5 unidades a la derecha y 0,5 unidades a la izquierda. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la probabilidad de que la variable tomara valores mayores o iguales que un valor concreto A en una discreta, no tendríamos problema. Si queremos garantizar la permanencia o la existencia del punto A en el cálculo de probabilidades, en la distribución de tipo continuo, tendríamos que tomar un valor anterior a ese punto A. De esa forma garantizaríamos la presencia de los valores A en el cálculo de probabilidades y por tanto se puede sustituir aproximadamente a través de esta corrección como la probabilidad de la variable i mayor o igual que A menos 0,5. Si en esta ocasión quisiéramos calcular la probabilidad de que fuera la variable estrictamente mayor que A en una discreta, no tendríamos problema. En la aproximación continua tendríamos que garantizar que ese valor de A no apareciera en el cálculo de probabilidades. Por tanto, sería tan sencillo como sumarle esa constante 0,5 al valor de A y el valor aproximado sería el de probabilidad de la variable continua mayor o igual que A más 0,5. En el resto de situaciones posibles de cálculo de probabilidades, aplicando la misma estrategia, obtendríamos los distintos intervalos que aparecen en la tabla que se presenta. De nuevo, ahora vamos a recordar algunas convergencias entre distribuciones, en este caso de tipo continuo. La primera de ellas, como ya se comentó en su momento, era que la distribución de la T de Student se parece mucho a la distribución normal 0,1, cuando n era un valor muy grande. También hablamos de la aproximación de la distribución chi cuadrado a la normal. Recordemos también que una variable de tipo chi cuadrado se obtiene como suma de variables chi cuadrado con un grado de libertad y por tanto, si n es suficientemente grande, podemos aplicar el teorema central del límite y en este caso convergería a una distribución de tipo normal de media n y de varianza 2n.
un caso particular de aproximación donde está involucrada tanto la distribución chi cuadrado como la distribución normal 0,1 es la que se presenta a continuación. Si n es suficientemente grande, la variable y, conseguida como la raíz cuadrada de 2 veces la variable x menos la raíz de 2n-1, converge a la distribución normal de media 0 y varianza 1. Esta aproximación realmente no se utiliza en demasía, pero la hemos nombrado puesto que es debida a un autor español, Sisto Ríos, y de ahí que, dado que existen pocos autores españoles reconocidos, pues nombremos esta aproximación. Y por último, la distribución f de Fisher-Nedecorf también converge a una distribución de chi cuadrado cuando el segundo parámetro n2 es suficientemente grande. Una distribución de tipo f de Fisher-Nedecorf con n1 y n2 grados de libertad converge a una distribución chi cuadrado con n1 grados de libertad. Y puesto que la distribución chi cuadrado también converge a una normal, podemos decir que en realidad una distribución de f de Fisher-Nedecorf cuando los parámetros n1 y n2, los grados de libertad, son suficientemente grandes, también convergen a una distribución de tipo normal. Para terminar el tema vamos a presentar un pequeño problema muy típico que habla de lo siguiente. Supongamos que tenemos un camión de reparto de 4 toneladas de capacidad y que transporta cajas cuyo peso en kilos es una variable aleatoria de tipo normal, de media 80 kilos por caja y varianza 25 kilos al cuadrado. Si se cargaran 25 cajas en este camión de reparto, ¿cuál sería la probabilidad de que la carga transportada no supere el máximo permitido? La resolución de este problema es muy sencilla y es un caso típico de utilización del teorema central del límite. Para ello, basta considerar lo siguiente. El peso de cada caja es una variable aleatoria, es decir, cada caja no pesa lo mismo. En media sí pesan 80, pero unas pesarán 81, otros pesarán 78, etc. En general, la variable x sub i nos va a representar el peso de la caja número i. Están informando de que este peso es una variable aleatoria de tipo normal. Si cargáramos 55 cajas, el peso total del transporte sería la suma de todas ellas, con lo cual tendríamos una distribución de tipo normal. En primer lugar, bastaría con considerar que la distribución normal es de tipo reproductivo, es decir, que si sumamos distribuciones de tipo normal, el resultado de esta suma, sea cual sea el número de sumandos, es también una variable de tipo normal. En este caso, de media, pues n veces la media de cada una de ellas, basta con tener en cuenta las propiedades del operador esperanza, y de varianza, n veces la varianza de cada una de ellas. Basta también de nuevo aplicar las propiedades del operador varianza. Y por tanto, el peso total de la carga es una variable aleatoria normalmente distribuida, en este caso de media 4.400 y varianza 1.375 kilos. Hay que notar que, aun cuando la distribución del peso de las cajas no sea normal, en este caso nos están dando esta información, pero no sería estrictamente necesario, o incluso la distribución del peso de esas cajas fuera una distribución de tipo desconocido, puesto que estamos sumando suficientes variables, la distribución del peso sería normal simplemente aplicando el teorema central del límite. Y por tanto, no sería estrictamente necesario esa información adicional sobre la distribución del peso de cada caja. Según estamos viendo en esta distribución, la media es 4.400 kilos, por tanto será bastante probable superar los 4.000 kilos de carga más del camión. Vamos a comprobarlo. La probabilidad de que el peso total sea menor o igual que 4.000 kilos, al disponer de una variable de tipo normal, tipificaríamos, convertiríamos nuestra variable original en una variable de tipo z normal 0,1 y tendríamos que obtener el valor de probabilidad de que una variable de tipo z sea menor o igual que menos 10.78 y eso es prácticamente cero. Por tanto, su complementario, pasarnos de la carga máxima, sería prácticamente 1. Si este problema, en lugar de haberlo expresado en kilos, lo hubiéramos expresado en toneladas métricas, el resultado obviamente es exactamente el mismo. Plantearemos ahora la situación inversa, es decir, también muy habitual. ¿Cuántas cajas
podrían transportarse, de forma que la probabilidad de que la carga máxima exceda de la permitida sea igual a un valor probabilístico, en este caso del 1%. Problema muy utilizado en transportes y en general en todo lo concerniente a logística de transporte. Para ello, pues de nuevo consideraríamos, en este caso, cuál sería el peso de las n cajas que debería de transportar el camión. Sería aplicando el teorema central del límite, o bien la propiedad de ser reproductiva, en este caso la distribución normal, y tendríamos que ese peso total sería una distribución de tipo normal de media n veces número de cajas por la media de cada una de ellas, 80 kilos, y de varianza n veces la varianza de cada una de ellas, 25 kilos. Por tanto, la probabilidad de superar la carga máxima, sabemos que hemos establecido una cota para ella del 1%, 0.01. Bastará con tipificar nuestra variable x y, en este caso, buscar el cuantil correspondiente al 1% en las tablas de la distribución normal, es decir, consultaríamos las tablas normales en modo inverso. Buscando esas tablas, obtendríamos el cuantil correspondiente, que sería el valor 2.33. Por tanto, bastaría resolver la ecuación de segundo grado que se presenta y obtendríamos dos valores de solución. Evidentemente, puesto que estamos buscando un número de cajas que ha de ser un número entero, aproximaríamos a los enteros más cercanos. En este caso, el valor 51 y el valor 49, uno de los cuales pues no ha de ser solución al problema. Para determinar cuál sería el valor correcto, simplemente procedemos a sustituir el valor obtenido en la ecuación presentada inicialmente. Si sustituimos n por el valor de 51, obtenemos que el cuantil sería menos 2,24, que evidentemente no se parece en nada a 2,33. Y si sustituimos el valor 49, sí que obtenemos un valor 2.28 que se parece al 2.33. Hay que recordar que la solución inicial no tenía por qué ser entera y por tanto elegiríamos 49 cajas. Esta sería la solución a nuestro problema. Transportando 49 cajas tendríamos una probabilidad solo del 1% de superar la carga máxima permitida por el camión.